Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo para hacer nuestra oración escritural. Hoy vamos a estar tomando como base bíblica el libro de Malaquías. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del verso 6 hasta el final de este capítulo. Así que le invito a que por favor se ubique en esta parte de la escritura y hoy nuestra amada pastora Sandra Casalla va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, pastora. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Malaquías 1, del 6 en adelante. Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre. Entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña al que te mintió, perdón. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Amén y amén. Muy bien. Sandrita, muchas gracias, muy amable. Qué bendición. Definitivamente leer estas escrituras que nos van a dar mucha luz, muchísima luz acerca de lo que es el verdadero amor de Dios para con su pueblo. Por eso está escrito en la palabra que Dios al que recibe por hijo lo corrige si es necesario. Les recuerdo que en la vida no hay premios ni hay castigos, hay consecuencias. Las consecuencias son por causas, porque se hizo algo bien o porque se hizo algo mal. En este caso, Dios les está hablando directamente a los sacerdotes, a los que llevaban las directrices de la comunidad, a los levitas, a los mismos sacerdotes, a las personas que estaban encargadas de este gran oficio. Y se cree que este libro de Malaquías es como el resumen de lo que aconteció dentro de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, mientras duraba la reconstrucción de los muros y del mismo templo. Entonces, Malaquías
se puede decir que era un profeta contemporáneo a Nehemías, una persona que fue usada por Dios para amonestar al pueblo por lo que se estaba haciendo mal, por las cosas que no eran muy bien vistas, muy agradables para toda la comunidad. Quiero que antes de seguir la lectura que se comenzó, observemos como el contexto cuando Dios usa a Malaquías. Mire lo que empieza diciendo el versículo 1. De hecho, el título es sorprendente. Dice, amor de Jehová por Jacob. ¿Sí? Y dice el verso 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea, es sorprendente que un libro como es tan particular empiece hablando de esa manera, contra. ¿Sí? No es como las cartas que Pablo le enviaba a las diferentes iglesias. Yo, Pablo, os saludo en el nombre del Señor Jesucristo para bendeciros y para esto y para aquello. Aquí es contra. Aquí no era algo a favor, estaba en contra. O sea, mire que Dios, si es necesario dedicar todo un capítulo, dedicar una persona, dedicar un lugar para hacerle saber a uno cómo uno está haciendo las cosas en contravía a Dios y a sus mandamientos, pues Él lo hace. O sea, Dios no tiene problema con invertir tiempo, con invertir a una persona o a un lugar para amonestarlo a uno, con tal de que uno aprenda la lección. Y luego dice el verso 2, yo os he amado, dice Jehová. Pero hubo una pregunta, dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y Dios responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Ahí está la prueba. La prueba de ese amor es el cuidado que Dios le ha tenido a usted, a su casa, a su familia. Pudo haber sido más trágica las consecuencias, pudo haber sido peor el daño, pero Dios siempre permite en sus hijos lo mínimo. Lo que pasa es que nosotros a veces exageramos y decimos, no, Dios me está castigando demasiado duro. Dios no tiene misericordia de mí. Sí, Dios tiene misericordia. Vuelvo y repito, Dios en nosotros sus hijos va a permitir lo mínimo. No nos puede evitar todo porque Él sabe que los procesos son necesarios, que las amonestaciones son necesarias. Pero aquí estamos viendo que el mismo pueblo dijo, ¿en qué nos amaste? Porque yo creo que esa es la pregunta del día de hoy para con Dios, hacia Dios. Mucha gente dice, si hubiera un Dios, ¿dónde está? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios permite esto? Por lo mismo, porque estamos sufriendo unas consecuencias de una desobediencia que lleva siglos. Y como que en lugar de volvernos hacia Dios, le estamos dando la espalda. En lugar de obedecer, estamos desobedeciendo, haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha mandado, como retándolo, como desafiándolo. Entonces yo quería hacer esta introducción con respecto a de dónde salió este libro, por qué llegó y por qué la amonestación a los sacerdotes. Porque los sacerdotes estaban haciendo cosas contrarias y si ellos hacían cosas contrarias, ¿qué se podía esperar del pueblo? El pueblo iba mal, había un desenfreno impresionante. Acordémonos que somos ejemplo, acordémonos que somos cartas abiertas para ser leídas. Acordémonos que estamos siendo visibles. Como dijo el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, tenemos una grande nube de testigos a nuestro alrededor. O sea, tenemos muchas razones por las cuales debemos comportarnos de la mejor manera. Entonces, leamos por favor desde el verso 6. El Señor dijo lo siguiente, el Hijo honra al Padre. Él tomó unos ejemplos muy naturales, muy normales para nosotros. El Hijo tiene el deber de honrar al Padre y el siervo tiene el deber de honrar a su Señor. Y Dios tomando esos dos ejemplos naturales, comunes, normales para nosotros, luego dice, si pues
¿Soy yo Padre? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El grande problema de las exhortaciones no es en sí la misma exhortación, sino la defensa que uno presenta ante esa exhortación. La forma en que uno siempre trata de decir, ¿pero en qué? ¿Pero en qué te he fallado? ¿Pero en qué está el mal? Y prácticamente en eso nos la hemos pasado toda la vida, justificando nuestros actos, haciendo o sacando a Dios culpable y nosotros en limpio. Pocas veces reconocemos que fallamos. Pocas veces reconocemos que nos equivocamos. Pocas veces reconocemos nuestros errores. De ahí que Dios habla y dice a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi ofrenda, que menospreciáis todo lo que yo les he dado. Si yo soy padre, dijo el Señor, ¿dónde está mi honra? Porque si se honra a un padre común, a un padre natural, de hecho, el Señor ya lo traía como mandamiento desde Deuteronomio, desde los 10 mandamientos de Éxodo. Honrar a padre y a madre. Y esto se hacía con mucha devoción. Pero Dios reclama también lo suyo. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque a veces decimos ser hijos, pero a veces nos quedamos cortos en la honra. Es un decir, es un mero hablar. A veces publicamos cosas que no son acorde con la vida real. Y luego dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Acordémonos que a los reyes de la tierra se les rinde cierta venia, cierto respeto. Y hay algo bien importante, y es que cuando existían los emperadores, los reyes, cuando existía César, nadie podía cruzar por el frente del palacio sin hacer una venia. Todo mundo tenía que adorar a César. De hecho, cuando empezó el arresto del Señor Jesús, muchos le dijeron a Poncio Pilato, si estás a favor de Jesús, te haces enemigo de César. Y él prefirió a César que al Señor. Entonces vemos nosotros que las cosas no han cambiado mucho. ¿Por qué razón? Porque se sigue ese respeto más a los hombres que a Dios. Y qué bueno sería invertir los papeles. Y ninguno de los dos que sean irrespetados, ni Dios ni los hombres. Acordémonos que el Señor Jesús dice en la escritura, en el libro de Lucas capítulo 2, que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él y él le servía a Dios y a los hombres. Pero aquí el Señor está haciendo un reclamo a los que están cerca de él, a los que ministran en el templo, a los que hacen parte del altar. Él dice, ¿dónde está mi temor? Si le tienen temor a César, que los pueden matar por no brindarle el respeto, el honor, la honra de vida, ¿piensan que yo no puedo hacer eso? Claro que sí. Dios también puede hacerlo. Pero es que su amor, por eso este libro comienza una exhortación a Israel, pero luego les dice, porque yo os he amado. Este libro se pudiera titular, yo te he amado, yo te estoy amando y te amaré siempre. Si quiere, colóquelo así. Si considera que el título se aplica, colóquelo ahí en su estudio. Divinamente, este capítulo se puede resumir así. Yo te he amado ayer, te estoy amando hoy, te amaré mañana, te amaré siempre. Es el amor de Dios.
Usted no puede esperar menos de Dios porque es un padre. Usted no puede esperar menos de Él porque Él es un Señor que tiene autoridad y tiene todos los medios, los recursos y el poder suficiente para hacernos bien o para permitir que venga sobre nosotros un mal, a fin de que seamos exhortados y seamos encaminados al bien. Dios se va a encargar siempre de destruir lo que nos quiere destruir. Y si está fuera de nosotros, Dios lo destruye. Pero si está dentro de nosotros, como es el orgullo, como es la altivez, como es la justificación, como es siempre tratar de salirnos por la tangente y no reconocer nuestra culpa. Aquí ellos le dijeron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces mire lo que dice el verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Esa es una forma de menospreciar. Esa es una forma de opacar el gran llamado que Dios ha hecho. Esa es una de las muchas maneras, porque no es la única, en que menospreciáis mi nombre, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. O sea, cogiendo cualquier pedazo y poniéndolo a la mesa y así compartiendo, ¿sí? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, estaban haciendo el oficio por hacerlo. O sea, habían caído en una rutina, habían caído en una forma como de cansancio, habían caído en una molestia que ya les molestaba, valga la redundancia, hacer todos los rituales, lo que Dios había mandado. Nada más terrible que hacer cosas para Dios con obligación, sentirse uno mal. Entonces, por eso el Señor habla acerca de, ay de aquel que haga las cosas para Dios de mala gana, de mala voluntad. Usted no se puede arrodillar a orar diciendo es que me toca, es que tengo que hacerlo, es que vamos a ver qué me dice Dios, así como con rebeldía. No, mi amado, no, porque Él es un padre que merece respeto, no, porque Él es un Señor que tiene poder y autoridad y conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Por eso estos hombres en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías llegó a reconstruir, había mucho desorden. Fueron muchos años en donde el pueblo duró sin muros, donde el pueblo duró sin templo. Y cuando lo empezaron a reconstruir, entonces ellos vuelven otra vez a tomar sus oficios, pero ya no lo hacían como antes. Yo no sé si usted conoce casos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando se deja de orar y se vuelve a la oración, ya no le encuentra el mismo sabor. Ya no lo hace con el mismo agrado, sino se siente mal. Y es lo que menos Dios quiere. Ese era el problema de los sacerdotes aquí. Por eso existe este libro de Malaquías. Para eso es. Para que nosotros podamos comprender que no podemos ofrecerle a Dios cosas y que no todo lo que se haga en el templo, Dios lo recibe. No todo lo que se haga, no todas las canciones Dios las va a recibir. No todas las oraciones Dios las va a recibir, no todas las lágrimas, no todas las ofrendas, no todos los diezmos, no todas las primicias, porque a veces no se hacen con corazón, con un corazón sincero. O sea, este libro está escrito para eso, para que nos demos cuenta que hay personas que se sienten obligadas a hacerlo y adicional a obligadas se sienten malhumoradas. Vamos a ver, voy a darle a ver. Como el hijo que le pronto por ayudar a su padre le bota la plata para que haga un mercado, para que pague un recibo. Así no se ayuda. Esa no es la forma correcta. No es humillando al padre, no es humillando
al patrón, al dueño de la empresa, como desafiándolo, como retándolo. Aquí se estaba viviendo ese caso. Se estaba ofreciendo pan inmundo. Se estaba menospreciando la mesa del Señor. Yo creo que cambiar la actitud cuando se vuelva a ir al culto va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Que sus próximas ofrendas, que sus próximos diezmos, que sus próximas primicias, que sus próximas oraciones, que sus próximos ayunos tengan el agrado, tengan la amabilidad, tengan el respeto, el decoro que merecen. Miren lo que dice el verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, Dios dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice Dios. Y toma un ejemplo. Mire que Dios es muy literal en los ejemplos. Y dice lo siguiente, preséntalo pues a tu príncipe. Presentes al príncipe. ¿Quién era el príncipe en ese momento? Se cree que era Nehemías, que fue el gobernador. Cuando él levantó los muros, él comenzó siendo un constructor, pero terminó siendo gobernador. Se cree que era Nehemías y le dice Dios a ellos, a los sacerdotes, llévenselo a Nehemías, a ver si Nehemías se lo va a recibir. Porque era el príncipe del momento. Llévenselo a él. Porque Dios conocía la calidad de hombre que era Nehemías. Acordémonos que Nehemías fue el que exhortó a los matrimonios mixtos que se habían celebrado en Jerusalén y que se habían mezclado con otras naciones. O sea, cuando no hay un sacerdocio que le rinda el honor a Dios como merece, el pueblo se desenfrena. El pueblo termina haciendo cosas malas. Y no solo los matrimonios mixtos, empezaron a endeudarse. Empezó a endeudarse el pueblo, de tal manera que unos se vendían a otros como esclavos. Imagínense, entre el mismo pueblo. O sea, se había perdido el amor. Y no solamente esto, sino que los mismos sacerdotes habían dañado las cosas dentro del templo. Habían empezado nuevamente a buscar de Dios, pero de mala gana, de mala voluntad. Por eso, mis amados, no sé, pero algo Dios va a hacer extraordinario. Cuando usted cambie esa actitud, cuando usted cambie ese me toca por el yo quiero, cuando usted cambie esa forma de hacer las cosas y diga, no, voy a empezar a hacerla como Él lo manda. No a mi gusto, no a mi parecer, es como Él lo manda. ¿Mm? Y es impresionante la forma como Dios se hace entender. Dios siempre se va a hacer entender. ¿Sí? Somos nosotros los que muchas veces no le damos el lugar a Dios, el que Él se merece, el que Él se merece. Y nosotros debemos aceptar la voluntad del Señor de la mejor manera, porque Dios es fiel. ¿Sí? Quiero que lean por favor conmigo el libro de Números, capítulo número 15. Números, capítulo 15, versículo 30. Pastora Sandra, si es tan amable, versículo 30 y 31, para que nos demos cuenta cómo muchas veces nosotros, cuando hacemos cosas de mala voluntad, hay consecuencias. Números 15, 30 y 31. Sandrita, si puede, por favor, lea estos dos versículos. Dame un segundito. Ay, no lo encontré. Números 15, ¿cierto, mi pastor? Sí, señora, versos 30 y 31. Bien pueda. Pónganle cuidado, por favor, a esta lectura. Impresionante. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén. Mire cómo Es dice el 31. mire cómo dice la versión Reina Valera 1960. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada. Su iniquidad caerá sobre ella. Gracias, Sandrita. Ahora entiende por qué hay personas que salen de una iglesia para no volver. Ahora entiende por qué hay personas tan frías en el espíritu, pero frías. No quieren saber nada de Dios. Ellos escuchan la palabra, pero no quieren contacto con nadie. No quieren contacto con nadie. No quieren tocar a nadie. Soberbios, altivos, pretenciosos. Quieren servirle a Dios a su manera. A su manera. Y esto es lo que Dios está atacando ahí en el libro de Malaquías. Esa soberbia que se había metido en muchas personas, en el sacerdocio. Estaban haciendo cosas contrarias, pero ahí no para todo. Quiero que veamos el versículo número 9. No hay nada más irónico y no hay nada más falso que pedirle a Dios bendición cuando uno no bendice la obra de Dios. Miren lo que dice el verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradarle? Dice el Señor. O sea, ellos querían bienes, pero estaban haciendo males. Ellos querían bienes, pero se acostumbraron a eso. Y esto es muy delicado, mis amados. Estoy muy delicado, demasiado delicado. Usted no puede hacer las cosas con soberbia, con altivez, como desafiando a Dios. No me congrego y no me congrego y no me congrego y no voy y no diezmo y no ofrendo y así no la pasamos. ¿Y por qué tengo que ir a evangelizar? ¿Y por qué tengo que ir a ayunar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero cuando se trata de la misericordia, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, mira mi casa. Señor, mira esto, mira aquello. En el libro de Jeremías, capítulo 9, dice algo muy particular. Jeremías 9, versículo 4 y 5. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Pero el verso 5 es sorprendente, dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. ¿Por qué razón? Porque acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar así, perversamente. Cuando ya hay una costumbre, es difícil cambiar ese hábito. Es difícil ya retratarse de esas cosas. Pero si usted se esfuerza, procura cambiar y se quita el famoso ¿qué dirán? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirá el vecino? Si usted se quita ese famoso ¿qué dirán? Y empieza a obedecerle a Dios, entonces ha llegado la hora en que usted empezó a amar su alma, en que usted empezó a valorar lo mucho que Dios ha hecho por usted. Porque a veces queremos desde la casa recibir la bendición. A veces queremos que a nosotros nos den, pero nosotros no dar. Todo esto lo está atacando el Señor acá a los sacerdotes. Y esto generaliza porque todos terminamos siendo sacerdotes del Señor.
Por eso decía, nada más irónico y nada más hipócrita que pedirle a Dios bendiciones cuando uno no obedece, cuando uno no, Dios dice, pero es que denme motivos para poderlos bendecir, denme razones. Él ya lo hizo todo, Él ya nos lo dio todo en Cristo Jesús. Por eso para Dios, en este libro hay 7 preguntas que el pueblo le hizo a Dios, como rechazando lo que Dios decía. Es que si Dios dice, ustedes me han robado, uno tiene que decir, sí, Señor, tengo que buscar en dónde lo he robado. En lugar de hacer la pregunta, dar la respuesta, Señor, ¿en qué te hemos robado? Por eso el Señor dijo, ustedes me han menospreciado, y dice, ¿en qué te hemos menospreciado si estamos haciendo las cosas bien? No, no las estaban haciendo bien. No las estaban haciendo bien. Las estaban haciendo mal. Por eso Dios vino. Es como cuando un hijo o una mamita le dice a su hijo, hijo, tienda la cama. Y él medio tiende el cubrelecho por encima, el resto queda arrugado. Y le dice la mamá, tiéndala bien. Y el muchacho, ¿qué dice? Está bien tendida. Así por encimita. Pero es que un papá, una mamá sabe. Y cuando quita el cubrelecho, ¿cómo están las cobijas? ¿Cómo están las sábanas? Arrugadas. No están bien templados, no están bien como debe ser. Cuando le dicen lave la loza, pero lávela bien, ¿es por qué? Porque la medio juegan y la cuelgan así. Barra bien. Todo hay que hacerlo bien. No hay que hacerla media. Por eso se llama mediocridad, porque se hacen las cosas a medias. Y con Dios hay que hacerlas bien o a veces es mejor no hacerlas. Es mejor hacerlo bien o es mejor no hacerlo. Porque aquí ellos estaban así. Ahora, dice el verso 10, una pregunta que hace Dios. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Pero Dios hace una pregunta, dice, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, ellos no vieron el beneficio que Dios les daba. Ellos solo veían lo que ellos hacían. Pero Dios les dice, cuando ustedes cierran las puertas, yo les pago, yo los bendigo, yo les doy el sustento. Pero ¿cómo lo están haciendo? Cuando alumbran mi altar, ¿cómo están alumbrando el altar? Porque eran 2 cosas que los levitas tenían que hacer. Los sacerdotes era uno de los oficios. No era el único, pero eran 2 cosas que Dios les decía. Yo les pago cuando ustedes me cumplen algún beneficio en mi casa. Amado, cuando usted se arrodilla a orar, Dios lo recompensa. Cuando usted hace un ayuno, Dios lo recompensa con bendición. Dios le sana su alma, su corazón. Dios le borra sus pecados. Dios le da paz. Dios le trae bendición. Y necesitamos volver en esa amistad con Dios. Necesitamos nosotros darnos cuenta que es más lo que Dios nos ha dado a nosotros que lo que nosotros terminamos dándole a Él. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. A mí me asombró esta palabra y le voy a decir en qué me asombró. En que Dios provoca celos al pueblo. A veces uno piensa que es el único que lo puede hacer. Y resulta que no. Dios tiene otras personas. Observemos hoy en día el pueblo de Israel, que lamentablemente siguen bajo la ley. Y nosotros, que no éramos pueblo, no somos pueblo de israelita, no somos judíos, estamos haciendo cosas que ellos debían estar haciendo. Y nos damos cuenta que Dios en todo lugar es amado, es adorado. El hecho que usted no lo haga y no lo haga bien, no quiere decir que Dios se va a quedar sin honra. No,
Habrá otros que quieran honrar a Dios bien. El peligro es en que llegará el día en que Dios no le reciba nada. Y eso sí sería delicado. Eso sí sería delicado. Créanme que sería de las cosas más terribles. Porque si Dios no nos recibe nada acá, estemos seguros que Él no nos va a permitir entrar allá. Porque no lo estamos haciendo con gozo, con alegría. Por eso la palabra de Dios dice que Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Usted puede enojarse con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus hijos, pero no puede llegar a enojarse con Dios. No puede llegar a desquitarse con las cosas de Dios. Que eso está pasando mucha gente. Ah, mi esposo no va, yo no voy. No, vaya usted. Ah, mis papás no van al culto, entonces yo tampoco voy. Y todo el mundo se queda ahí, canaleando. Todo el mundo se queda perdiendo el tiempo en el Facebook. Todo el mundo se entretiene en otras cosas. Y ahí están. El uno se escuda en el otro. Y todos se hacen daño. Todos. Toda la familia resulta siendo afectada. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? O sea, no tenían reparo en eso. Ya no era como antes, que se miraba bien la ofrenda si le iba a agradar a Dios. Ya no se escogía lo mejor. Acordémonos que Abel dice que trajo de lo mejor, de lo más gordo, y Dios le agradó. Dios vio con agrado no solo la ofrenda de Abel, sino a Abel, porque Dios no solo mira la ofrenda, sino al ofrendante, para bendecirlo, para hacerle bien. Pero Dios conoce, mi amado, Dios conoce. Aunque su mano vaya empuñado ahí con lo que lleva dentro, Dios conoce lo que hay dentro, porque Dios conoce el corazón. Y si la ofrenda es mala, el corazón es malo. Si mi oración es mala, mi corazón es malo, porque se está dando con corazón malo. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por su fruto se conoce. Y si ese es el fruto, imagínese usted cómo será el tronco, cómo será la raíz. Y es lo que Dios quiere evitar, que ya no le demos más cosas a Dios, hurtadas, que ya no le demos más a Dios cosas, le hagamos pasar por buenas cuando en realidad son malas. Y dice el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Definitivamente. La amonestación era fuerte, era sincera, era para atacar el mal de raíz. Así es Dios. No esperemos que Dios ponga pañitos de agua tibia en una herida que amerita alcohol, que amerita una desinfección. Dios no es así. Dios va al grano. Dios va al corazón. Dios sabe que si no cambiamos así, con exhortaciones fuertes, no vamos a cambiar de ninguna otra manera. No lo vamos a hacer porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Como decía Jeremías, cada quien engaña a su compañero porque está acostumbrado a engañar. Ya hoy en día se dice una mentira como si nada. Ya hoy en día se participan de cosas del mundo como si nada. Como si Dios hubiera cambiado, cuando la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no va a cambiar, mi amado. Él no puede cambiar. Él ya es lo máximo. Él ya es todo. Entonces, no pretendamos nosotros cambiar a Dios. Él no va a cambiar porque nosotros cambiemos. A Dios no le afecta en lo más mínimo, pero nosotros sí. A nosotros nos afecta todo lo que hagamos.
sea bueno o sea malo. Y termina diciendo el Señor, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. O sea, si ustedes no lo hacen bien, Dios cogerá a otros para que lo hagan bien. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro. Incline su rostro con humildad. Ya no lo haga como lo ha hecho otras veces, sino con humildad, con un corazón agradecido. Incline su rostro y dígale al Dios de los cielos, Señor, de corazón te pido misericordia. De corazón te pido me perdones las veces que doy cosas por obligación, que hago cosas porque me toca y no porque quiero hacerlas. Señor, perdóname las veces que he hecho ofrecimientos y como Ananías y Zafira, doy una parte haciendo creer que lo di todo. Así fue Ananías y Zafira. Ellos murieron los dos en un mismo día porque dieron y le dijeron, aquí está todo, pero el profeta sabía. Dijo, no, ahí no está todo. Ahí no está todo. No pretendan engañar a Dios. No pretendamos engañar a Dios. Hay lágrimas que no valen la pena. Hay lágrimas que no llegan delante de Dios porque no son sinceras. Porque no son lágrimas con amor. Porque no son lágrimas de arrepentimiento. Porque no son lágrimas que verdaderamente son para cambiar las circunstancias. Ya no engañemos más. Ya no engañemos más. Vamos a ir a culto, pero vamos a ir con gozo, con alegría. Vamos a presentar una ofrenda de igual manera. Disfrutemos el presentar la ofrenda. Alegrémonos al presentar la ofrenda. Cuando tomemos ese diezmo, no esté pensando usted, esto me sirve para esto o para aquello. No, délo con alegría, délo con gusto, porque Dios le va a bendecir el excedente. Dios le va a bendecir el restante. Dios le va a bendecir y le va a multiplicar, porque Él da promesas. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Yo quitaré de tu casa la afrenta. Quitaré toda esterilidad de ti. Te dirán bienaventurado. Hay quienes anhelan eso, Señor, que sí me digan bienaventurado, pero todo es un secreto. El secreto está en el secreto. Todo lo que hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Levántate el día de hoy. Levántate. Levántate de la mediocridad. Sal de la mediocridad. Sal del seguir haciendo cosas obligado. Sal de seguir haciendo cosas y asegúrate de que a Dios le agrade. ¿Cómo se comprueba de que Dios se agradó de algo? Por los resultados, por los resultados, por los resultados. Dios te da más paz, Dios te da más bendición, Dios te da tranquilidad. Dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A ti te va a empezar a ir bien. Si tú cambias tu actitud con Dios, Dios te va a empezar a bendecir. Porque si algo tiene Dios es que Él da oportunidades. Si algo tiene Dios es que a Él le gusta cuando las personas vienen con corazón sincero y se arrepienten. Por eso el apóstol Pablo fue muy usado por Dios. Porque cuando se trataba de privilegios, él decía, yo soy el más pequeño. Pero cuando se trataba de pecadores, él decía, yo soy el más grande. Por eso él bendecía a David. Porque David cuando se dio cuenta de su pecado con Betsabé, él lo reconoció y dijo, pequé contra Dios, pequé contra mi dignidad, pequé contra mi nación, porque siendo rey cometió una falta grave, pero se arrepintió. Se arrepintió y él le dijo a Dios, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, que de ahora en adelante un espíritu noble me sustente. Señor, ya no quiero fallarte más.
Ya no quiero fallarte más, como dice la canción. Señor, ya no quiero fallarte más. Hoy voy a presentar mis ojos ante ti, para que mis ojos vean la gloria tuya, la grandeza, el poder tuyo, tu soberanía. Hoy te presento mis oídos, Señor, para que con mis oídos pueda oír tu voz, pueda oír al necesitado, aquel que necesita que alguien lo escuche. Señor, voy a tener ese tiempo para alguien. Dígale, Dios, hoy te presento mi boca. Con mis labios, Señor, quiero hablar palabra de vida. Ya no quiero hablar mentira, ya no quiero hablar fraude, ya no quiero hablar tristeza, pérdida, derrota. Quiero empezar a hablar tus maravillas, Señor. Dígale, Señor, te presento mis manos. Mis manos, Señor, serán para levantar al caído, serán para compartir con el necesitado, serán para dar un estrechón de manos y decirle a alguien no está solo. Dígale, Señor, hoy te presento mis pies, porque no voy a ir al lugar donde tú no vayas conmigo. No voy a empezar a seguir andando como venía antes. Que tú estés a mi lado, Señor. Que tu presencia no me abandone, que tu presencia esté constantemente conmigo, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, te presento mi corazón, Señor. No quiero seguir albergando resentimientos. No quiero seguir albergando cosas del pasado que cada vez que me acuerdo me traen dolor, me traen tristeza. Dígale, Señor, mi corazón. Tú me dices que sobre toda cosa guardada, guarde mi corazón. Quiero hacerlo, Señor. Quiero guardar mi corazón del mal. Dígale, Señor, te presento mis pensamientos. Ya no quiero seguir procesando pensamientos de iniquidad. Ya no quiero seguir pensando lo malo. Me voy a obligar a pensar lo bueno. Voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Si puede, donde usted está, levante sus manos como en señal de libertad. En señal de libertad, en señal de que usted va a empezar a cambiar de actitud. Porque si no hay un cambio, amado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Esperar a que todo esté bien para empezar a servirle a Dios? No, así como esté, empieza a servirle al Señor. No hay tiempo perfecto para servirle a Dios, excepto este. Este es el tiempo perfecto. Este es el día agradable. Esta es la hora perfecta para tomar una decisión y no dejarla cambiar. No se engañe en la mente. Si ya tomó una decisión de empezar a congregarse, hágalo. Si ya tomó una decisión de empezar a ofrendar y a diezmar, hágalo. Que no se quede en una intención, sino tome una determinación, porque ahí está su bendición. Señor, gracias. Señor, gracias por cada uno de los que participan de esta oración escritural. Señor, en tu nombre les bendigo para que les vaya bien, para que tu gloria sea vista sobre ellos, para que todo lo que era tinieblas y oscuridad empiece a ser luz, para que todo lo que era tristeza, desolación, empiece a venir sobre ellos. Bendiciones abundantes tuyas, Dios. Glorifícate en sus vidas, en sus hogares. Glorifícate en todo lo que emprendan, sobre todo en la buena actitud, Señor, que van a empezar a tomar para contigo, para con sus semejantes. Señor, que las intenciones que están en su mente y en su corazón se materialicen y los lleven a ellos, Señor, a cosas grandes y poderosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias por ello, Señor. Amén y amén. Mamá. Sandrita, bendiciones. Tenga la bondad, prende su micrófono, nos saludan, nos dicen que ayuda esta palabra. Hola Sandrita, ¿cómo está? Bien, pastor, gracias. Ahorita estaba pensando ayer yo estaba meditando en una palabra y yo decía, ¿qué es lo que en realidad yo he buscado siempre cuando decidí ser cristiana? O sea,
¿Qué es mi verdadera motivación de ser cristiano? Y yo creo que hoy el Señor con esta palabra como que dice, bueno, es que la motivación no tiene que ser mi beneficio propio, porque ese va a llegar. O sea, el beneficio ya lo tenemos, ya está. Mi motivación tiene que ser adorarlo a Él, vivir para Él, estar para Él. Esa debe ser mi verdadera motivación, no una sanidad, no un recurso, no el que cuide mi familia, sino el adorarle a Él. Para eso fuimos creados. Yo ayer leía y yo sacaba un estudio de eso, y es que fuimos creados fue para adorarlo a Él, para servirle a Él. El resto viene por añadidura. Y cuando nosotros tergiversamos eso, cuando nosotros no nos damos cuenta cuál es el verdadero propósito de Dios, y cuando hablo de propósito es el propósito por el cual fuimos creados es ser adoradores en espíritu y en verdad para el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hacemos las cosas por amor y no por obligación. Hacemos las cosas para agradarle a Él. Y qué tremendo en esta palabra, mi pastor, porque es una exhortación fuerte, muy fuerte. Yo decía, tremendo, Dios mío, cómo yo diría que es un pellizco santo de parte de Dios para nosotros. Decirnos, mira, despierta, despierta porque no estamos acá en este mundo, estamos de pasada, somos pasajeros en este mundo y qué es lo que en realidad nos motiva cada día. Que el Señor nos ayude para que lo que hagamos, lo hagamos de corazón para Él. No por mi beneficio, sino para Él, para adorarlo a Él. Que lo que yo dé sea lo mejor porque Él nos dio lo mejor. Que lo que yo haga sea con excelencia porque Él nos dio la excelencia. Entonces, que el Señor nos ayude. Gracias, mi pastor, por esta palabra. Qué bonito cuando Dios nos habla de esa manera, como dice, decía por ahí mi abuelita, sin pelos en la boca, sin pelos en la lengua, que nos hablen las cosas así de una vez, porque muchas veces tenemos que escuchar las cosas de esa manera para que nos despertemos. Que a veces uno le pone mucha arandela a las cosas y mire, las arandelas no dejan entender. Pero cuando el Señor nos habla de esa manera así tan de frente, y bueno, no seamos hipócritas, demos lo mejor para el Señor. Un abracito, mi pastor, mil gracias, que el Señor nos ayude a ser excelentes. Amén. Esa es la consigna, Sandrita. Ese es el objetivo. Si no mejoramos cada día, estamos de mal en peor. Entonces el evangelio no ha llegado como debe llegar. Llegó una religión más llamada evangelio, pero no el evangelio que cambia, no el evangelio que transforma. Así pues por eso decía, es lo más falso que puede haber, una persona que pida bendición cuando no le está cumpliendo a Dios. Bueno, mis amados, ahí queda esa palabra. Dios les bendiga, Dios los guarde. De usted depende qué va a hacer con ella. De usted depende. Les recuerdo, uno no es responsable de lo que lee, sino de lo que entiende. Así sea poquito, pero uno es responsable de eso que entendió. Los bendigo, los quiero mucho. Mañana no tendremos oración. Mañana les espero en la iglesia presencial. Vamos a tener el ayuno. Y a las 3 de la tarde habrá evangelización. A las 3 de la tarde. Los que puedan, pónganse la camiseta como se dice, y a las 3 de la tarde que puedan ir a llevar un tratado, a repartirle a las personas de alrededor, de un sector llamado el barrio El Pedregal. Nuevamente vamos a ir a aquel lugar porque allí ya se sembró una semilla, hay que ir a regarla, hay que ir a llevar palabra de bendición. Los quiero mucho, les deseo un feliz resto de día, que estén bien.